corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, oh, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Díselo conmigo. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Levanta tus manos y cántale. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, oh sí, Señor, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, oh, y el anhelo de mi corazón. Oh, tú eres mi anhelo, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Díselo conmigo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Díselo con tu corazón. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, gracias por tu amor, Señor. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Hoy día hay algunas
líneas telefónicas o números telefónicos cortos donde se pueda llamar, haciendo más breve pues el poderlo hacer y facilitarle a los clientes el poderse comunicar con esas empresas. Así tenemos números de 4 dígitos para llamar a restaurantes de comidas rápidas, por ejemplo, o algunas telefonías que tienen números de 4 dígitos y otras empresas para poder comunicarse de una manera más ágil. De igual manera, tenemos un número telefónico cortito de acción inmediata para podernos comunicar con Dios, y yo le he denominado la línea 1124. Y 1124, ¿por qué? Pues usted lo va a descubrir más adelante. Quiero hablar acerca de la oración, porque es precisamente ese recurso que todo creyente tiene para poder comunicarse con Dios, y hay maneras de comunicarse con Él. El Señor Jesús al menos puso un modelo para comunicarnos con Dios Padre. Quiero leer tres citas en torno a la oración que me gustaron mucho. Hay, increíble, el sitio que yo consulté tenía más de 80 citas en torno a la oración, pero escogí 3 que me llamaron la atención. Una es de George Herbert, que dijo: la oración debe ser la llave del día y la cerradura de la noche. Mire qué interesante. De día nosotros la necesitamos para abrir muchas cosas, para que sean posibles muchas cosas, y en la noche para guardarnos, para que Dios nos guarde. Entonces debe ser lo primero y lo último de cada día. La cita número 2 es de Thomas Watson, que dijo: la oración deleita el oído de Dios, derrite su corazón y abre su mano. Dios no puede negar un alma orante. Mire qué precioso. Derrite el oído de Dios. Deleita el oído de Dios, es decir, a Dios le gusta escucharnos. Derrite su corazón, imaginen ustedes, abre su mano. Eso pues a nosotros nos encanta recibir de parte de Dios, pero vea que también con la oración derretimos su corazón y deleitamos su oído. Y dice Watson que Dios no puede negar un alma orante. Y la tercera, preciosa también, de Agustín de Hipona, un líder de la iglesia en el siglo VI, dijo lo siguiente: la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Mire qué importante, también nos da una idea maravillosa en torno a la oración. Es como que si 2 personas tuvieran la sed de encontrarse, la sed de hablar. Es como cuando pues tenemos mucho tiempo de no relacionarnos con una persona que queremos mucho. Puede ser un amigo, puede ser pues cualquier ser querido y con la que frecuentamos la comunicación, y es una sed de ambos. Entonces Agustín dijo: la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Miren qué importante. ¿Por qué le puse la línea 1124? Porque está basada en Lucas capítulo 11 versículos 2 al 4. Por eso es 1124. Efectivamente, el texto se encuentra insertado dentro de un contexto muy interesante. Dice que los discípulos vieron al Señor Jesús orar. No era sin duda la primera vez que lo encontraban orando, tampoco sería la última. Frecuentemente lo encontraban orando, pero ellos no sabían cómo orar. Y de ahí dice Lucas que uno de sus discípulos, no dice quién, uno de sus discípulos se atrevió a decirle: maestro, enséñanos a orar. Porque los discípulos de Juan el Bautista, ellos reciben un curso especial para orar. ¿Por qué no nos enseñas a orar? Y sin más preámbulos, sin más planificación, el Señor Jesús les dice lo siguiente: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después de eso el Señor Jesús les ilustra con varios casos, diciéndoles, miren quién pues teniendo o recibiendo la solicitud de un amigo, por ejemplo, que va de noche y le pide ciertas cosas que necesita, ¿quién no se lo va a dar? Y no, aunque pues de buena gana no se lo quiera dar, pero por el hecho de que le va a importunar en la noche se lo va a dar. ¿Quién que pidiendo un pan le va a dar una piedra? O si su hijo le pide pescado le va a dar una serpiente. ¿Y cuánto más Dios dará a aquellos que lo solicitan? Entonces, pero dentro de ese gran contexto, el Señor Jesús lo que les enseña es una oración que muchas veces se convierte en simple y sencillamente como en un rezo. Se repite porque se repite, pero sin ponerle sentido. El Señor Jesús no nos dio una oración con el propósito de que la repitamos, sino que con el propósito de ponernos un modelo que contiene varios elementos interesantes que toda oración, que toda práctica de oración debiera de contener. Y yo quiero referirme a esos 7 elementos que yo encontré, y vamos a ir añadiendo otros elementos que no están de manera explícita en ese texto. En primer lugar, la primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Número 1, necesitamos reconocer a Dios. Necesitamos decirle, necesitamos confesar, necesitamos reconocerle como tal. Es nuestro Padre. Cuando nos referimos o cuando nos dirigimos a una persona, le decimos su nombre, si es un pues ser cercano, mamá, papá, mi hijo, mi hija, como le llamemos a la persona, pero le estamos reconociendo. Pero aquí una cosa interesante, empieza con una palabra de relación familiar, de relación íntima, Padre nuestro. Nos estamos refiriendo y nos estamos dirigiendo a Dios como nuestro Padre. No es el Padre terrenal, es el Padre que está en los cielos. Es ese Dios singular, ese Dios único que dentro de la cosmovisión o las ideas antiguas habita precisamente en los cielos. No es como en el panteón de muchos dioses. Hay dioses que habitan en el mar, hay dioses que habitan en el inframundo, hay dioses que habitan en las praderas, etcétera. No, es el Dios más alto, el Dios. Por supuesto que nosotros no reconocemos a otros dioses más que a nuestro Dios. Es el único Dios. Pero vean el reconocimiento y la manera tan familiar que el Señor Jesús nos pone a nosotros como ejemplo, una manera con la que debemos de acercarnos delante de Dios como nuestro papá. Es como decirle papá, y luego va lo que queremos nosotros decir, pero estamos reconociéndolo. Número 2. Dice, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús en este modelo de oración nos sugiere que al acercar, después de reconocerle a Él, después de relacionarnos filialmente con Él, podamos nosotros alabarle. Hay muchas cosas por las que Dios merece ser alabado. De hecho, hay mandamientos expresos en las Escrituras para que nosotros alabemos a Dios. Si la creación misma inclusive alaba a Dios, ¿por qué no hacerlo nosotros? Santificado sea tu nombre. Es una alabanza particular sobre su santidad. Es una alabanza particular sobre su nombre, ese nombre que está sobre todo nombre. Hay muchas maneras de poder reconocerle a Él.
como tal. Alabarle es simple y sencillamente decirle todos los atributos que él tiene, que Él posee, que Él merece. Ese reconocimiento por lo que él es. No solamente es un reconocimiento, ese reconocimiento inicial como nuestro Padre, un reconocimiento de relación. Este es un reconocimiento por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él merece. Número 3, dentro de este contexto, dice la tercera frase: venga tu reino. No es que Dios no gobierne, pero el entendimiento en ese contexto en el que el Señor Jesús enseña era de que había una expectación o una expectativa tremenda, como nunca lo había habido en Israel, por la manifestación del reino de Dios, un reino que iba a irrumpir en determinado momento de la historia con ciertas particularidades. Pero el Señor Jesús constantemente les dice: el reino ya está en medio de ustedes. Lo que quiere decir es: manifiesta tu reino. Esta es un elemento de intercesión. La oración, en la oración, no solamente nosotros reconocemos, no solamente nosotros alabamos, sino también intercedemos. Necesitamos que Dios interceda. Necesitamos que la manifestación de su reino se haga evidente, se haga patente, se haga efectivo en medio de las situaciones por las que estamos atravesando. Hoy día estamos atravesando una situación singular, cual seguramente nosotros nunca lo habíamos pasado. En la historia, sí, ciertamente se ha pasado por muchas pandemias, por muchas enfermedades de diversas índoles, y nosotros hoy día ya llevamos un poco más de año y medio de estar pasando precisamente por esta crisis del COVID. Pero no solamente, es el COVID en sí, son las situaciones que han traído implicaciones como, por ejemplo, la baja en los negocios, el desempleo y otras situaciones particulares. Todos tenemos algunas situaciones por las que nosotros necesitamos interceder delante de Dios para que Él se manifieste. A veces nos despertamos y pues leemos o vemos los noticiarios y a veces nos sorprendemos, nos desilusionamos, pero en ningún momento nosotros intercedemos para que Dios realmente se manifieste en medio de esa situación y la pueda cambiar. Necesitamos interceder. El elemento número 4 es súplica. La súplica es una solicitud amable, es una solicitud con una humildad extrema, porque delante de Dios nuestro Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso, nosotros necesitamos acercarnos de una manera no solamente confiada, como es el primer reconocimiento de papá, de hecho ya estamos cercanos, pero también nosotros necesitamos acercarnos a Él con súplica, con una actitud humilde. Yo admiro a las personas que en determinado momento tratan la manera de reclamarle inclusive a Dios. En la Escritura vemos algunas porciones que en determinados momentos cruciales las personas pues se exaltan y le hacen ciertas solicitudes no tan amables a Dios o al Señor. Pero necesitamos suplicarle. Y es la frase: hágase, miren, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, necesitamos poner o pedirle a Dios que Él actúe, que haga su voluntad. Si usted nota hasta acá, todavía no se ha llegado a una solicitud, a una solicitud concreta respecto a alguna situación que no sea particular. En este punto de súplica se le está solicitando a Dios
que haga su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La Biblia dice que muchas veces nosotros no entendemos acerca de su voluntad, pero si nosotros le suplicamos que haga su voluntad, así como se manifiesta en el cielo, que es una certeza que el Señor Jesús está dándole a los discípulos, entonces la solicitud o la súplica particular es que también se haga en la tierra. Número 5, ahí viene la petición, porque usualmente cuando hablamos de oración, lo que nos viene a nuestra mente o en las prácticas cotidianas acerca de la oración, para lo que la usamos es única y exclusivamente para poder pedir, pedir, pedir y pedir y seguir pidiendo. Y lo hacemos de manera intencionada, lo hacemos de manera sistemática o esporádicamente cuando surgen las situaciones. Ahí le pedimos al Señor. Y vean el elemento de la petición, que es este elemento número 5, es un elemento que no se excluye de la oración. Pero vean cuántos elementos previos han habido. Y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por supuesto que esta es la necesidad, seguramente una necesidad más inmediata. Es una necesidad vital el poder comer. Otra necesidad vital es el tener techo, el tener abrigo. Una necesidad vital, por supuesto, es hoy día, dentro del contexto en que vivimos, es tener salud. Pues bien, este es un principio que el Señor Jesús está poniendo, el poder poner delante de Él todas nuestras solicitudes. El apóstol Santiago dice que muchas veces nosotros no recibimos porque, número 1, no pedimos. Y número 2, cuando pedimos lo hacemos mal, dice Santiago, porque solicitamos aquellas cosas que son únicamente para nuestro deleite. Entonces, no es que Dios no nos dé cosas que no sean deleitosas. No es que Dios no nos quiera dar más allá de nuestras necesidades vitales o de esas necesidades primarias. Por supuesto que sí. Pero vemos que, pues, inclusive dice la Escritura que si le pedimos conforme a su voluntad, que es otra de las condiciones, entonces Él nos la va a dar. Entonces el elemento número 5 es petición y es el elemento que más utilizamos, por lo tanto seguramente no se nos va a olvidar. El elemento número 6, muy importante, se llama confesión y dice: y perdónanos nuestros pecados. Es importante, como dice la Escritura, que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que le hay, pero a Dios debemos de acercarnos también con un corazón arrepentido. Todos pecamos, no es nuestra naturaleza el pecar. Pero la Escritura nos dice que si pecamos tenemos a un abogado que intercede por nosotros y que si confesamos nuestras faltas, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es necesario confesar nuestros pecados, confesar nuestras debilidades, confesar delante de Dios aquellas situaciones en donde seguramente le hemos defraudado, porque pecar es exactamente hacer lo contrario a Dios. E inclusive el salmista habla de que Dios perdone o pueda perdonar nuestros pecados, aun aquellos de los cuales no nos hemos dado cuenta. Pero es reconocer nuestras fallas y tener a Dios por justo y acudir precisamente al trono de su gracia para obtener de parte de Él el perdón de nuestros pecados. Confesión: y perdónanos nuestros pecados.
Así, y vean ustedes la condición, así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La Escritura inclusive dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Pero el Señor Jesús está dando por sentado que todo creyente tiene por práctica el perdonar. Por eso es que se atreve a enseñar, miren, díganle a Dios que los perdone, así como ustedes también perdonan. Eso es muy importante, la confesión. Y número 7, porque termina con esta frase, ese modelo de oración: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El elemento de la protección. No son necesidades vitales, no estamos pidiendo particularmente que Dios intervenga sobre cierta situación, particularmente estamos pidiendo en este caso protección. Eso se llama el elemento número 7, protección. Y bueno, esta traducción nos ponen aprietos en cuanto a hacer una interpretación correcta, y necesitamos ver el contexto de la Biblia, porque la frase "y no nos metas en tentación" no quiere decir de que Dios nos va a poner en la boca del lobo, porque de hecho dice la Escritura de que Dios no tienta a nadie, sino cada uno de su propia concupiscencia es tentado, es seducido y finalmente peca. Lo que está diciendo es: Dios, guárdanos en medio de las tentaciones, porque tentaciones las tendremos. Las tentaciones pueden proceder de parte de nosotros, o bien, como vemos en las Escrituras, también pueden proceder de ese tentador por excelencia que es el enemigo. Pero vean ustedes, Dios protégenos del mal, mas líbranos del mal. Protégenos de todas las cosas malas que nos puedan suceder. Guarda nuestro camino, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, como dice la Escritura. Guárdanos del mal, protégenos del mal. Entonces, recapitulemos. Debemos orar reconociendo en primer lugar lo que Él es y lo que hace por nosotros, alabándolo, solicitándole su intervención, que haga su perfecta voluntad, que limpie nuestros pecados, que nos provea en nuestras necesidades y proyectos, guardándonos del mal. Y todo esto lo debemos de pedir en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y decir una frase que es muy común, pero que tiene un gran significado: amén. Muchas veces las oraciones se quedan tan cortas, yo digo, y sin manera de que, por ejemplo, en una congregación los demás digan amén. Es simple y sencillamente: y bueno, y te pedimos tal cosa, o entonces eso es, y dicen amén. Pero la Escritura, el mismo Señor Jesús en otra enseñanza dice: miren, y todo lo deben de pedir en mi nombre. Entonces, vean ustedes que la oración va dirigida a Dios Padre, y se debe de pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debe de ser. Espero que puedan ustedes utilizar la línea 1124 con esas características. Oremos. Nuestro Dios Padre, gracias por ser nuestro Padre, y gracias porque también en las Escrituras has dejado una enseñanza, la enseñanza que nuestro Señor y Salvador nos ha dejado, ese modelo de oración con esos elementos importantes. Señor, ayúdanos a ser practicantes de esa oración, y que constantemente utilicemos esa línea de comunicación contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eterno Dios,
Eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá. Eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso. Eres majestuoso, sin igual, mi esperanza y mi refugio, el ancla de mi fe, aunque vengan tormentas,